No, ya, gracias. La pregunta la volvemos, que cuando una empresa va a vincularse al simple, que para efectos del, como hablamos de 80.000 salarios mínimos legales en el ingreso, para determinar si puede pertenecer al simple, que si solo toma los ingresos propios o si también los de los accionistas. No, solo sus ingresos son los que debe tomar para efectos de pertenecer al simple. El que tiene problema es el accionista, que es accionista de varias empresas, que él sí tiene que sumar todos los ingresos que haya tenido en las otras compañías. Pero la empresa como tal toma los ingresos que haya obtenido en el año anterior y que no sobrepasen las 80.000 UVTs. Pero le corresponde es al accionista si el accionista quiere participar en el simple, pero la empresa como tal no tiene por qué sumar las otras. O sea, la pregunta es, hay una sociedad en la que tiene un accionista o dos accionistas y esos dos accionistas son socios de la B, la C, la D. La empresa como tal, ella puede participar en el simple, ella solita si no pasa. Pero el accionista sí tiene que sumar los ingresos de cada una de esas compañías para determinar él. Bueno, es el accionista. Bueno, estábamos diciendo las sociedades cuyos administradores tengan una relación laboral con el contratante, las filiales, las entidades financieras, los contribuyentes que tengan actividades inmobiliarias o que sus rentas pasivas superen un 20% de los ingresos. Entonces, si lo que estamos recibiendo son solo arrendamientos o dividendos o intereses, no podremos participar en el simple. O del total de los ingresos, tenemos que siempre establecer esa proporción. No, mire, realmente los socios tienen una relación laboral con el simple. No, sí puede. Ya, mire, lo que pasa, esto tiene que ver, es también con perdóname te digo, y el concepto, no traje el concepto unificado, pero un concepto que salió en relación con el simple, y es que esto más hace referencia, es que, por ejemplo, si hay un socio que tiene, digamos, un socio de una compañía que tiene relación laboral con otra compañía, en la que es accionista, ella tiene operaciones comerciales. Entonces, en ese caso, como yo soy accionista de esta, así no tenga relación laboral, pero tengo relación laboral con la que está contratando, es en ese caso que no procede. Entonces, personalmente nosotros lo hicimos así. O sea, nosotros es coincidencia, yo tengo relación laboral con la firma, entonces yo no voy a participar en el simple, que era la pregunta que me estaban haciendo. Yo no, pero la firma sí. Yo no, pero la firma sí. Y yo pues soy socio de la firma. Entonces la firma sí está involucrada, que es la pregunta que tú me estás haciendo. Bueno, entonces les decía, quienes desarrollan alguna de estas actividades de gestión, intermediación de activos, arrendamientos, factoring, servicio de asesoría financiera, pero esto es para el sector financiero. Nosotros, no la asesoría financiera que nosotros prestamos, que puede ser asesoría contable, financiera, tributaria, auditoría. Respondemos requerimientos, liquidaciones oficiales, de todo. Bueno, generación de transmisión, la fabricación, importación y comercialización de automóviles, quienes se dediquen a cualquiera de la importación de combustibles. Por hecho, ya nosotros lo tenemos conceptualizado de que es para actividades específicas que el artículo 27 de la ley del decreto 1468 del 13 de agosto dice cuáles son. Ahí están determinados los grupos, pero todo va tendiente a que sean los pequeños
digamos que los pequeños empresarios. Dime. Claro, pero es que miren, volvámonos a esta. Porque lo que generan son comisiones, me imagino. Pero yo lo invitaría a que... Ay, ¿qué se hizo? Intermediación. Yo lo invitaría a que miremos los códigos IU que están en el artículo 27 del decreto 1468. Allí están identificados. Si usted está dentro de esos, podría. ¿Listo? Esa es la indicación que debemos de seguir, porque ya lo identificaron con el código CIU. Dime. El manejo del IVA de los que se acogieron del simple. El manejo del IVA es el siguiente. Usted, lo que me dice allí es que usted el valor a pagar del IVA lo tiene que pagar en el recibo del simple, no forma parte del simple. Entonces, cuando usted mira el recibo del simple, es un recibo, él está pidiendo, usted va a tener que allá llevar en su Excel su anexo de IVA, y en su anexo de IVA va a tener el impuesto generado y los impuestos descontables, las devoluciones, todo. ¿Qué le va a pedir el recibo bimestralmente? Impuesto generado en el renglón 52, impuesto descontable, saldo a favor del periodo anterior, retenciones de IVA que le practicaron, total anticipo de IVA a pagar bimestral, saldo a favor IVA bimestral. Usted lo va a tener que pagar bimestral como lo hacía antes. Lo único es que no va a hacer la declaración. La declaración la va a hacer como anual, pero el IVA lo está haciendo bimestral. Como anticipo, la declaración la va a hacer al final del año. Ya, perdóname, voy avanzando, a ver, y ya hacemos las preguntas. Prohibido participar en el simple las sociedades que hayan nacido producto de una decisión o segregación en los 5 años anteriores, y quienes se dediquen de manera simultánea a cualquiera de las anteriores y a una diferente. ¿Qué más tenemos aquí? La transición para los entes territoriales, ¿cómo va a ser? Ya les dije, hasta el 31 de diciembre del 2019, como se cayó la ley, pues digamos que los municipios estaban muy atrasados en determinar su componente del ICA en el simple, y se les amplió nuevamente hasta enero del 2020. Yo hasta ahora no conozco el primer municipio, supe que hicieron comités, pero no conozco el primer municipio que se haya incorporado, que ya tenga determinado su componente simple. Sin embargo, quienes ya lo hayan hecho, saben que hay un anexo cuando uno está elaborando el formulario que le está pidiendo los ingresos por cada municipio. O sea que hacia allá vamos para determinar cuánto va a ser lo que le corresponde a cada municipio. Y allí se va diciendo cuánto es el ingreso de cada municipio. Bueno, las tarifas ya las vimos, terminemos aquí y hacemos completo plazo para inscribirse. Plazo para inscribirse todos los años sigue igual el 31 de enero, pero por el 2020 el plazo es hasta el 31 de julio. Hasta el 31 de julio por el 2020. Esperemos, de pronto, yo creo que este año no lo van a aplazar. Importantísimo de los requisitos, algo que me faltaba, y es que son responsables, tendrán que cumplir como requisito formal con la facturación electrónica. Dentro de los 2 meses siguientes, apoyando aquí a don Eric, dentro de los 2 meses siguientes a su inscripción. Entonces será obligatorio. Y también los invito, ya que hablé de la facturación electrónica, a revisar las sanciones por no facturar. En general, las que estaban porque tuvieron que ser adecuadas al hecho de no cumplir con los requerimientos tecnológicos. Y están unas tasas importantes del 5, el 10, el 15 con relación a los ingresos del mes anterior y las sanciones del cierre del establecimiento.
Bueno, estábamos diciendo entonces que el plazo para la inscripción en el 2020 es hasta 31 de julio. Para quienes ya les decía, los que cumplieron los requisitos y se inscribieron en el 2019. Ahora, yo me quiero salir del simple, porque no me fue bien, no me gustó, no me siento cómodo, me puedo retirar. Entonces tengo plazo para retirarme hasta el 31 de enero. ¿Cómo me voy a retirar? Pues tengo que actualizar mi RUT. Voy a entrar a la página de la DIAN y voy a actualizar. Como tengo firma electrónica, porque los del simple todos deben tener firma electrónica para poderlo presentar, todos, entonces simplemente entro y actualizo el RUT y quedo retirado del régimen simple. Y sí, coméntales de una vez. Que creo que hay una proposición de que, pues como vamos corrido de tiempo, que vamos a continuar. Es Bueno, ¿qué les parece? muchas gracias, don Humberto. Bueno, les voy a plantear un negocio muy interesante. El tema es el siguiente. Hay muchos temas muy importantes. Ya vimos el tema del simple, que es fundamental. Viene el tema IVA, viene el tema de sanciones, vienen temas supremamente importantes para todos. Y el doctor Humberto Ricaurte es un experto en el tema de procedimiento tributario. Entonces, realmente es importante que sigamos sin hacer el break, es la idea. ¿Y cuál es la idea? La idea es que yo les había comentado a ustedes que interactuáramos con las redes sociales. Yo también les dije que esta tarde, al finalizar, íbamos a hacer unas rifas de algo, ¿cierto? De sorpresa. Entonces, ¿la idea cuál es? Para no alargar el tema de las personas que van a intervenir o que van a escribir en las redes en este momento, ¿correcto? Para no alargar el tema, no, que después les vamos a dar un premio, no. La idea es que los que participen y que en este momento, aquí hasta las 5:45 de la tarde, por su celular, entren en las redes, en estos lugares que estamos viendo, en estos hashtags, Ley de Crecimiento Económico, Capacitación de WordOffice y WordOffice con numeral, igualmente en WordOffice Colombia en Facebook, WordOffice Co en Twitter, WordOffice Colombia en Instagram y My WordOffice en Google. Vamos a poder manejar obtener los premios, ¿correcto? Que vamos a rifar hoy. Es decir, si en este momento ustedes participan en las redes, colocando comentarios sobre la conferencia, sobre WordOffice, etcétera, 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 lógicamente comentarios, pues de acuerdo a cómo les ha parecido a ustedes esto que hemos hecho, el que participe el que lo haga va a participar esta tarde en las rifas. ¿Listo? ¿Qué vamos a rifar? Eso es lo interesante. Y les voy a decir, entonces simplemente cinco paquetes de facturación electrónica, que cada uno vale 1 millón masiva, más 150 documentos electrónicos. ¿Listo? O sea, les vamos a regalar más o menos, estamos hablando como de 1.250.000 mal contados, sin costo, para las personas que participen en las redes en este momento y que lógicamente en las rifas pues queden elegidos. ¿Listo? Entonces los invito en este momento, por favor, para que participen. Y la idea, como les digo, la idea es no salir a break y continuar para que tengamos el tiempo para hacer la rifa, para hacerla bien chévere y que pues todos se queden para participar. Simplemente las personas que ganen nos entregan sus datos y pues simplemente se comunican con WordOffice y ya les entregamos el premio. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Listo? Señor. Sí, ustedes entran a Facebook Colombia, perdón, WordOffice Colombia en Facebook, simplemente buscan y allí ustedes simplemente pueden colocar comentarios. Entonces simplemente es como escribirse y colocar comentarios. ¿Comentarios de qué? Comentarios del software, comentarios de la conferencia que estamos en este momento,
de las conferencias que ustedes han participado. ¿Listo? Entonces, los invito. Igual, el doctor Ricaurte, pues vamos a seguir con el tema. Como les digo, vienen temas supremamente interesantes, como el IVA, que sigue a continuación. Gracias. Bueno, entonces, continuamos. Si tenías alguna pregunta, dime. A favor. No, lo que nos está diciendo ahí es que el saldo a favor lo puede tomar automáticamente en el primer anticipo del recibo electrónico del simple. Sí. Claro, sí, también lo va a tener que montar, porque es que, miren nosotros, ese es el acto declarativo. ¿Ya me entiendes? O sea, ese no lo está tomando doble porque le va a dar el saldo a favor, en la declaración. Lo que está diciendo la norma es que será automático la imputación del saldo a favor. Pero si yo tengo el saldo a favor en la declaración y me dice, usted tiene dos alternativas. No, solo tiene una. Solicitar el saldo a favor como devolución o imputarlo al primer recibo del simple. Entonces, lo descuenta. Sí. No, el de los anticipos de este periodo, del 2019. Claro, y ya está afectado, va a afectar en el 2020 porque es el derecho que tienes del saldo a favor que te quedó en la declaración. Tú vas a tener un saldo a favor en la declaración que es el equivalente al saldo a favor de los del simple hoy. ¿Para cuándo lo vas a tomar? Para la declaración del 2020, para ponerla así. Pero la declaración del 2020 la empieza a anticipar desde el primer simple de este bimestre. Ahí lo vas a tomar. Bueno, así lo entiendo. Pero claro, eso es lo que me está diciendo. Claro, aquí tenemos el inconveniente. Es un caso especial, porque en la declaración sí vas a tener que tomar las devoluciones. O sea que se te va a tomar de pronto se va a aumentar el saldo a favor porque te va a dar, es la angustia tuya, que se va a quedar un saldo a favor. ¿Yo qué haría? De todos modos, estaría tomando, como es una situación especial, de todos modos yo me tomaría el saldo a favor que traes en el siguiente. Y seguramente que cuando lo tenga ya consolidado, pues tendré que tomarlo en otra declaración, la diferencia, en el otro simple, que corresponda que sería el de noviembre-diciembre, ¿ya? Porque va a tener una diferencia, porque son ajustando los anticipos, y esa es la idea. Bien, no sé si lo había dicho, como estamos hablando en el simple que, es hasta el 31 de julio que me voy a inscribir, me van a seguir haciendo retenciones en la fuente de autorretenciones. En julio, cuando yo me inscriba, voy a presentar la declaración del primer anticipo, todas las declaraciones de los bimestres anteriores las voy a declarar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, en septiembre, ¿cierto? Porque va a ser el bimestre siguiente. Ahí voy a tener que presentar todos los ingresos, o sea, todas las declaraciones como si se hubieran dado, mejor, todos los recibos de pago de anticipo del simple como si hubiesen dado en cada bimestre, como nos sucedió en el 2019. Se va a tomar, los voy a fraccionar los ingresos bimestrales, los voy a colocar en cada uno y todos los voy a presentar ahí. Y voy a liquidar con la tarifa en septiembre. Pero también voy a descontar todas las retenciones en la fuente que practicaron y las autorretenciones que me practiqué las voy a tomar allí, en cada uno de los bimestres. Y voy a tomar todos los pagos de seguridad social. Ojo, si es una persona natural, salud y pensión como ingreso no constitutivo de renta, pero la de los empleados en la pensión como descuento tributario en cada uno. O sea que no va a presentar una sola
anticipo de simple, sino todos bimestralmente. Ya, dime. Correcto, es así, en el año 2020 seguimos presentando, si soy bimestral se le paga a la Secretaría de Hacienda y si soy anual pues lo voy a presentar anual. Sí. Sí, automáticamente es en el único caso que es agente de retención, que es agente de retención de IVA. No, la única que tenemos es el 15%, que es hasta que no salga una regla general y una del 100%, pues cuando es con servicios con no residentes, que es la que se practica del 100%. Sí. Sí, el IVA, tiene que estar al día en impuestos, tiene que pagar. Sí, porque si no arranca incumplido, es que para poder pertenecer al simple tiene que estar al día. No solo en el simple, sino en los demás impuestos. Y en los aportes a la Seguridad Social. Pero yo no conozco la norma, yo recomendaría que si es bimestral, no, yo lo presentaría, además que no habría, porque es que es más inconveniente no presentarlo, porque no conozco la incorporación al simple. Ya tienen que decir que tiene que estar incorporado el componente simple y no tendría descuento. Si yo lo presento bimestral, yo lo presentaría y me lo va a descontar, que es lo que nosotros tenemos previsto. Ah, bueno, si está obligado bimestral o anual, dependiendo de lo que sea. Ah, pero eso es otra cosa, sí. No, pero eso es otra cosa. Bueno, otras más del simple y seguimos. Yo quisiera que por favor me pudieras aclarar, si yo soy del régimen simple y paso una factura, ¿qué retenciones me deben realizar? Y si yo como régimen simple recibo una factura o una cuenta de cobro, ¿qué retenciones debo realizar? Listo, ya la primera, ¿qué retenciones me van a realizar cuando yo soy del simple? Lo primero que tengo que hacer es que con la primera factura que yo le pase a mi cliente, le tengo que anexar mi RUT, diciéndole soy del simple. No, y tiene que ser factura electrónica. No me debe efectuar ninguna retención en la fuente. Me tendría que efectuar retención de ICA y me tendría que hacer retención de IVA. Ahora, yo del simple, importante pregunta, yo del simple le compré a un proveedor. Yo no, me está prestando servicios, yo no le debo practicar ninguna retención, pero él se debe practicar una autorretención a la tarifa general del 3.5, del 2.5, del 10. Él se tiene que hacer una autorretención porque le vendió no el simple. Si al simple no le practica, él se vuelve autorretenedor respecto a las ventas que le haga al simple. ¿Qué otra retención tiene que hacer los del simple? La retención del IVA y no más. La retención del ICA por lo que no está incorporado. Entonces, hasta que no tengamos claro que ya está el componente, la tendría que hacer. Dale. No, pues o sea, sobre la regla general. Bueno, no tendría, pues estoy hablando de empresas que sean o sea, cuando recibió la factura, pues es un contribuyente que seguramente será contribuyente de ICA. Entonces tendría que hacerlo. Dale, dime.
Ah, ya. Entonces la pregunta es, recibió una cuenta de uno no obligado a facturar, porque recibió una cuenta de cobro. No le debo practicar retención en la fuente. Y de IVA tampoco, porque pues seguramente que no tendrá IVA. ¿Listo? No tendrá que practicarle retención en la fuente. Y de ICA, yo creería, porque es que no sería responsable, si están con cuentas de cobro, igual puede ser responsable del ICA. Habría que pensar en que también se hace la del ICA. De ICA, por eso, tiene que hacer la retención del ICA. Igual. O sea, retenciones que hace el del simple a los terceros, les hace ICA y el IVA a los que sean responsables del IVA. Y el ICA al que le presente un servicio que está grabado con el ICA. O le venda, que realice el hecho generador de ICA, o le esté pagando un producto. Porque en última, esas retenciones de los que no presentan ICA, pero desarrollan el hecho generador del ICA, pues esa retención es el impuesto. Entonces, esa va a ser. Y tendría que presentar su declaración. Dime. La pregunta es que si no se lo descontó, no se descontó el IVA, el ICA en el que pasó ahorita, que si se lo puede descontar en el formulario. Yo pensaría que sí, porque como toda, tendría que tener esa posibilidad. Entonces allí le va a dar un valor diferente. Tendría que podérselo descontar. No conocemos el formulario porque, como les digo, es a octubre, pero la lógica me dice que me lo tengo que poder descontar. Pero no es que en el primer... no, porque eso es del año anterior. Tendría que ser en la declaración. Sí. Bueno, ya sí, la última y continuamos. Dime. Pues tienen que entrar a la facturación electrónica. Tienen que entrar a la facturación electrónica. Esto es diferente al hecho de que el sistema POS, lo que mencionaron esta mañana, que las facturas del sistema POS sirven como costo de deducción. No sirven como costo de deducción de los, fue lo que se dijo, pero el obligado a facturar, porque se le está permitido el POS, no tiene sanción por expedir su POS. A los que nos interesa es al que quiere tomar su costo o descontable impuesto a las ventas. Para el régimen simple tiene que tener facturación electrónica porque la norma ahí sí dijo, son facturadores electrónicos. Bueno, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Son facturadores electrónicos. Nada que hacer. El tema de informar la territorialidad, eso ya está funcionando en el anexo del simple. Bueno, decíamos que el plazo era un mes calendario, ya lo repetimos, o si no, como cuando jugamos parqués. No podrán inscribirse en el año siguiente. Lo que ya les mencionaba, los contribuyentes del simple recibirán, quienes le compren al régimen ordinario, el ordinario se hace la autorretención, la declaración anual y básicamente estas son las cosas más importantes que teníamos. El año pasado el plazo para la facturación electrónica venció el 18 de noviembre y este año pues irá a vencer, si estamos, sería en agosto, en septiembre. ¿Perdón? ¿La anterior? Aquí. No son sujetos de retención, sí son sujetos de retención en la fuente de IVA, no son sujetos de autorretención en la fuente, no son agentes de retención excepto los laborales, y los contribuyentes del régimen ordinario que reciban pagos del contribuyente del simple serán autorretenedores, que fue lo que les dije yo. Bien. Ya en la declaración, cuando se presente la declaración, ahí sí se cumplen todas las normas del Estatuto Tributario en los procesos de determinación, de fiscalización, de sanción de extemporaneidad, de todas las que ustedes conocen. Renta presuntiva.
El régimen simple tiene otra ventaja y es que no está sujeto a renta presuntiva. Y miren que para pertenecer al régimen simple tampoco estableció un monto del patrimonio. O sea que una persona natural o una persona jurídica que tenga un patrimonio, voy a ponerlo sin exagerar, 50.000 millones de pesos, pero tiene unos ingresos pequeñitos, pues comparados puede pertenecer al simple. Creo que ahí sí falta un poquito de proporcionalidad, porque una persona de un patrimonio alto, pues va a tener un régimen simple muy favorable. La renta presuntiva para el simple no existe, no están sujetos a la renta presuntiva, que sería otra condición favorable para aquellos que tienen un patrimonio importante. Se reduce igual la renta presuntiva a partir del 2021, va a ser 0, ya lo vimos, ya dijimos que para el 2019 se respeta el 1.5 y para el 2020 vamos a tener el 0.5 y el 0.21. Bien, impuesto a las ventas. Aquí simplemente voy a esto es de recordación, que son como los topes de los obligados a presentar cuatrimestral o bimestral el impuesto a las ventas, como para que lo recordemos, ya que estamos iniciando el año. Entonces tengan en cuenta que los valores que vamos a tener en cuenta son los del cierre a 31 de diciembre, y aquí ya tendremos que saber si vamos bimestrales o vamos cuatrimestrales en relación con el monto de los ingresos. Bienes que no causan periodo. Entonces, ¿quiénes son de pago bimestral? Los grandes contribuyentes, hasta 3.000 millones el año anterior, los que inicien operaciones en el periodo gravable, que bueno, ya eso era un error que antes se cometía mucho, los responsables de los bienes exentos del 477 y del 481. ¿Cuáles bienes son esos? Los bienes exentos que tienen derecho a devolución. Entonces, los bienes del 477, pues es la lista que aparece allí como bienes exentos, en la cual vamos a encontrar ahorita, si mal no recuerdo, los medicamentos que pasaron a ser exentos. Y los del 481, que son bimestrales, ¿quiénes son? Los exportadores, son exentos de impuesto a las ventas. Entonces, ellos, para poder tramitar sus devoluciones de IVA, tienen que presentar sus declaraciones bimestrales, los del 481, los que le vendan a comercializadoras internacionales, que se considera exportado. Bueno, básicamente esos son los más, y los demás productores de bienes exentos, que son los más importantes, que los tienen que presentar bimestrales. Son exentos, por ejemplo, los productores de leche entraron a ser exentos del impuesto a las ventas. Entonces, los ganaderos productores de leche son exentos, tienen que presentar su declaración bimestral, porque tienen derecho a la devolución en los términos de la exención. Y los demás contribuyentes, o sea, los que no sobrepasen, pues vamos a presentar una declaración anual. Y anual también entran los del simple. Los grandes, perdón, la cuatrimestral, me confundí, y anual los del simple, o sea que tenemos 3 periodos, 3 tipos de declaraciones, las cuatrimestrales, las bimestrales y las del simple, anual. ¿Alguien tenía? Dime. A los exportadores son, acuérdate que si estoy exento, soy bimestral, porque si soy exportador, lo estaba diciendo, están los del 481. Los del 481 son los exportadores, serían bimestral. No, yo le digo, a veces es exportador, y entonces, es más, para poder hacer la exportación seguramente que en el RUT debe tener registrado exportador. Entonces, está cumpliendo con los requisitos del 481, tiene que ser bimestral. Bueno, o si no, tendría que actualizar el RUT y decir no soy exportador, y entonces pásese al cuatrimestral, pero tendría que ser pues, para el periodo siguiente, cuando cumpla los requisitos. Bueno, bienes que no causan el impuesto, aquí básicamente pues el gobierno ha querido que
la comercialización de ciertos productos en algunos municipios y ciudades no causen el impuesto a las ventas. Entonces, con relación a la norma anterior, digamos que los elementos de aseo, medicamentos, bicicletas, todos estos elementos ya estaban determinados, pero incorporó Guaviare y Bichada, simplemente. Entonces, todos los bienes que se envíen a esto de la comercialización en esos municipios no es excluido de impuesto a las ventas. Y aquí hay una importantísima, me le iba a saltar una exclusión que es la del artículo numeral 12 del 424. ¿Por qué vale la pena resaltarlo? Acuérdense ustedes que con la ley 1819 se estableció un IVA del 5% para la venta de bienes inmuebles, ¿recuerdan? Era para los que superaran 26.800 VTs, que eran más o menos a pesos de hoy 900 millones de pesos. Y ese IVA se generaba en el 5%. Se cometió, diríamos, un error, y es que otorgó derecho a los descontables. Entonces, los descontables eran ¿de cuánto? Del 19%. Y no existe limitación de tomarse ese descontable. Entonces, los fabricantes, los productores de bienes inmuebles podían tomarse ese impuesto a las ventas descontables y seguramente que dieron saldo a favor. Seguramente que dieron saldo a favor. Vino la ley 1943 y dijo, ya no hay IVA en la venta de bienes inmuebles, pero le voy a establecer en lugar de ese IVA un impuesto al consumo. Y eso fue lo que vimos nosotros el año pasado. Un impuesto al consumo en la venta de bienes inmuebles equivalente al 2% del precio de venta. ¿Recuerdan? Y se tenía que pagar como requisito para poder legalizar, perfeccionar el contrato. Bien, esa norma, yo les decía, fue declarada inconstitucional no por la sentencia 481, que fue la que declaró inexequible casi toda la ley de financiamiento, sino por la sentencia C593 del 2019. Y les decía, ¿por qué? Y se declaró inconstitucional, y lo afortunado o desafortunado, dependiendo quien lo mire, pero por lo menos para los que comercializan bienes inmuebles, es que la norma no lo revivió. O sea que ahora ni tenemos impuesto al consumo, ni tenemos IVA para los bienes inmuebles. ¿Y por qué fue declarado inconstitucional? Porque la norma lo que dijo fue que digamos, el hecho generador era la transferencia. No, la norma dijo que el hecho generador era la enajenación de bienes inmuebles. Y la enajenación de bienes inmuebles, y estableció como enajenación de bienes inmuebles como base gravable el precio de venta. Pero resulta que los bienes, el concepto de enajenación no es solo por los contratos de compraventa, el concepto de enajenación también puede darse por otros, digamos que contratos diferentes al de compraventa. Por ejemplo, la donación. Entonces yo puedo donar un bien inmueble y no fue a título de compra-venta, y si el valor superaba el de la donación, no tenía precio, pero podía superar las 26.800 VTs. Entonces podía superar los 900 millones. ¿Por qué? Porque se hizo por el avalúo catastral, se hizo por un valor comercial. Dime. Bueno, me devuelvo. Me están preguntando que los productores de bienes exentos, perdón, lo dicen los del 481, y es importante. Me está hablando de un señor que yo puse el ejemplo de los que exportaban bienes, pues que son exentos y están obligados bimestrales. Pero resulta que no solo se exportan bienes, sino se exportan servicios. Y eso ha tomado mucho, digamos, mucho auge en la exportación de servicios a través de call center.
Y entonces, y no solo, pues sobre todo de Colombia, porque les resulta favorable a las empresas del exterior contratar a colombianos, pues a empresas colombianas para que les enseñen a las personas de la Florida a manejar el celular. Y entonces, mire, ¿por qué se está exportando el servicio? El servicio se presta acá y la regla general es que se presta acá, pero ¿en dónde se está utilizando? Allá. Entonces, si tenemos esa exportación, somos exportadores de servicios y tenemos derecho a devolución del IVA. Entonces, yo tendré derecho a que me devuelvan el IVA que estoy pagando en los servicios telefónicos, el IVA que estoy pagando en el arrendamiento de la oficina, todo lo que tiene IVA. Para mí, que tendría que presentarlo bimestral, porque está dentro de los del 481. Pues así no lo genere, porque pues lo que está diciendo es que es exento. Y es que la norma hace referencia a los del 481. ¿Sí? Así lo dijo. Y en el 481 están esos, más unas referencias que hacen nuevamente el 477 y más productores de bienes exentos y los que le venden a las comercializadoras. Bimestral. Y en el exterior, no, pero al prestar acá, tiene que registrarse, está exportando servicios para ser exento. Y para poderlo tomar como exento, es que como no va a generar, y en el renglón de IVA va a decir por exportación de servicios, entonces él lo va a tener, exportación tiene que presentarla bimestral. Yo en principio les digo que sí. Sin embargo, ¿cómo recomiendo yo que nos coordinemos en salud con todas estas las plataformas tecnológicas? Que pidamos un concepto a las TIC, al ministerio de las TIC, que ahorita están, porque todo lo que tiene que ver con el uso del hosting, todo lo que tiene que ver con estas plataformas tecnológicas, hay algunas que están claras. Entonces, y uno dice si tiene IVA, ¿ya? Pero por ahí hay una norma que habla de software para desarrollar otras plataformas y otros software. Yo preferiría que con el concepto técnico del ingeniero que les está diciendo cuál es el que les hace los algoritmos y les hace toda la documentación del software, pidiéramos el concepto de la clasificación arancelaria de ese producto. ¿Por qué? Estos temas son muy sensibles. Llegamos a tomar como excluido algo que realmente tiene IVA y a veces está en una zona gris, y en 2 años alguien de la administración te dice eso tiene IVA. Imagínate el problema, con un problema adicional, y es que ustedes saben que el IVA tiene, el no pago del IVA tiene una sanción penal, pero antes de la reforma la sanción penal era por no recaudar, por recaudarlo y no pagarlo. Ahora la norma dice otra cosa. Ahora el tipo penal dice, o estando obligado a recaudarlo, no lo recaude. Entonces, todavía más grave. Mi recomendación ahí no puede ser, no está exento o está excluido. Mi recomendación es, pidamos una clasificación, sobre todo porque es que en todo lo que es tecnología, apenas estamos arrancando. Entonces vayan a ver, lo digo alguna vez, y voy a mencionar, pero de estas plataformas de los vehículos, de los que, las plataformas de Uber y de Cabify, de todos estos que nosotros utilizamos, para mí esas plataformas tienen IVA. Claro, tienen IVA y tienen que tener un IVA porque la plataforma, así esté en Holanda o en Brasil o en donde esté, están facilitando, es una comunicación entre el usuario y el dueño del taxi, y por allí se están ganando una comisión. Entonces, y el servicio viene desde el exterior y bueno, en fin, pero eso tiene IVA y es una plataforma. Entonces, pero mire que en esos casos, incluso yo solicité, y el ministerio, la norma lo está diciendo, emitirá un concepto con lo que ustedes le pasen. Eso sería lo mejor.
por ello vamos a entregar puntos, obsequios, bueno, todo lo que tú quieras para fidelizar esos puntos. Mire, me hizo acordar de algo. Me hizo acordar de algo y de un programa de fiscalización que hizo la DIAN a las grandes superficies en general. Y es que no se pueden disfrazar la prestación de servicios si realmente lo que yo estoy prestando es un servicio, pues así no lo facture, esa cosa debía tener IVA. Mire, ¿qué pasaba con lo comento porque así fue, y lo tuvieron que arreglar y no fue hace mucho. Entonces, con todas estas grandes superficies, los proveedores hacen unos convenios, esos se llaman, bueno, tiene un nombre técnico, la hoja de negocio, y en la hoja de negocio se establecen unos descuentos. Entonces, yo le voy a vender a cualquier cadena un producto a X precio. Y entonces, por volumen, o la cadena me puede decir, por manejo de promociones, entonces usted me tiene que otorgar, se la voltea, usted me tiene que otorgar un descuento. Usted me tiene que otorgar un descuento. O sea que en última yo le doy el descuento, pero realmente lo que están haciendo es cobrándome el manejo de la promoción de mi producto, ¿sí o no? Lo mismo, manejo de góndola. Entonces usted me tiene que otorgar un descuento y lo que yo le voy a cobrar por 100 me va a tocar darle un descuento del 10% o del 5% por manejo de góndola. ¿Realmente qué es lo que me están cobrando? Pues un servicio. Pues efectivamente, el programa que logró que todos esos servicios se tendrían que facturar y tenían que generar el IVA. Entonces, si lo que yo estoy haciendo es eso, no le demos vuelta porque es que el tema se vuelve, a ver, esto es una pirámide. Si eso lo estoy haciendo yo por 1 año, 2 años y al tercer año llegan a decir o se arma la discusión de que si tiene o no tiene IVA, pues es una cosa bien delicada. Si es del core de la empresa, es importante el tema, yo pediría la clasificación arancelaria para estar muy seguro de que no tenga IVA. Y si me dicen, es que aún así me acordé de unas válvulas de infusión una vez por una importación, aún teniendo así la clasificación, al momento de nacionalizarlas no pagamos el IVA, el agente, y aún así tuvimos que discutirlo. Pues lo ganamos porque hemos pedido la clasificación, porque hay líneas muy delgadas. El problema es que esto se vuelve un boomerang, porque si me van a fiscalizar en 4 o 5 años, yo digo, no, yo de una vez me curo en salud y pido la clasificación. Bueno, esa sería mi recomendación. Y más en esto de tecnología, que todos, pues la legislación viene atrasada y acaban, solo hasta la reforma de la ley 18 y 19 fue que se empezaron a grabar los servicios desde el exterior, porque acuérdense que esto es nuevo, o sea, todos estamos aprendiendo y también la administración tributaria. Y con una cosa adicional, que la vamos a ver más adelante, que los conceptos quedaron como un honor a la bandera, no nos van a servir de nada los conceptos que dio la DIAN, que emita la DIAN. Ni siquiera van a ser obligantes para ellos, que sí lo tenía la norma anterior. Entonces, es mejor si por aquí había una pregunta. Dime. Bueno, dejémoslas al final, me parece, hay una, ya la dejamos al final, perfecto, ya. Continuamos. Listo, entonces, mira, sí, me parece bien, porque además somos muchos y nos atrasamos mucho. Entonces, estamos ahí. Bien, servicio excluido, queda excluido del IVA. Bueno, este servicio de catering nuevamente estaba grabado con la ley 1943. El servicio de catering, pues es el servicio de los casinos, el servicio de comida. En la ley anterior 1943 estaba grabado y ahora quedó excluido, y los contratos de franquicia quedaron, al contrario, quedaron grabados con el impuesto a las ventas. Esto no es tan importante. Responsables del impuesto a las ventas. Deberán registrarse como responsables del impuesto a las ventas. Bueno, quienes realicen el hecho generador. Aquí lo más importante lo vamos a ver en esta lámina. Que el año anterior o en curso sus ingresos brutos totales provenientes de la actividad sean inferiores a 3.500 VTs. Pero mire, insisto,
y aquí hice 3.500 provenientes de la actividad. O sea, que no voy a tener en cuenta ni mis rentas laborales, ni mis ingresos de ganancias ocasionales, ninguno de eso. La modificación más importante, y de una vez la vamos a mencionar, en este caso, fue que el monto de las consignaciones bancarias, pero ahora lo dijo, provenientes de la actividad gravada. Porque antes teníamos siempre la inquietud de qué pasaba si no provenían de la actividad gravada. Yo desarrollaba, que desarrollaba una actividad en la que era responsable del IVA, pero ¿qué pasaba si yo hacía consignaciones que no provenían de la actividad gravada? Y teníamos un concepto en que decía, la ley dice que si tiene consignaciones superiores a las 3.500 VT, usted es responsable del IVA. Tremendo era eso. Ahora sí la ley corrige, dice, siempre y cuando provengan de la actividad gravada, porque siempre tuvimos esa inquietud. Ahora sí nos dijeron que provengan de la actividad gravada. Los otros requisitos sí los vamos a repasar. Bueno, que no tenga más de un establecimiento, que no sea usuario aduanero. Y aquí entran los exportadores, porque es que el exportador así no cumpla con ninguno de estos requisitos, por el hecho de ser exportador ya es responsable del IVA. No tiene necesidad de llegar a ningún monto de ingresos. Perdón, sí, ya la miramos al final, guardémosla, para seguir con... No me haga trampa, me hace pecar a mí con el tema. Cuando los ingresos, mire, en el caso de se creó una nueva categoría, es para los que tengan contratos con el Estado, que me parece muy interesante. ¿Y por qué me parece interesante? Porque, digamos que pasar a ser responsable del IVA en los que no tienen los que no tenemos contratos con el Estado, pues digamos que genera una obligación formal de presentar la declaración, pero resulta transparente. Yo no tengo por qué bajar mi ingreso. Yo lo cobro y el otro lo recupera como descontable. Pero para los trabajadores que tienen contratos con el Estado, si llegan al tope de las VTs, pues sí se les volvió un complique. Porque ese IVA queda dentro del valor del contrato. Y entonces, si quedaba dentro del valor del contrato, es un 19% menos de ingreso. Entonces, para ello se creó una cifra diferente, y es cuando sus ingresos superen 4.000 VTs, que equivale a 137 millones del año anterior, y para el 142. Entonces yo me preguntaba, y bueno, ¿y qué pasa si yo tengo contratos con el Estado y contratos con particulares? En ese caso, yo interpreto que la regla es de las 4.000 VTs si solamente tengo contratos con el Estado. Pero si tengo contratos con el Estado y tengo contratos con el sector privado, me tengo que ir por la regla de los 3.500 VTs, porque tengo con las dos, porque la sumatoria me daría, esto sería solo para los que tengan contratos con el Estado. Bueno, que el monto de las consignaciones, que ya se lo comenté. Cambio de régimen por la administración, ya todos lo sabemos, la administración, si los procesos de fiscalización determina que tuvo ingresos superiores por alguno de los costos de información, lo podrá reclasificar como responsable del IVA, y esa decisión pues no va a tener ningún recurso, simplemente le va a decir: usted de aquí en adelante es responsable del IVA. Puede suceder que no necesariamente sea por ingresos, sino sea por presunción de ingresos, que se origina por compras. Entonces muchos contribuyentes alguna vez fueron allá a consultar, y entonces resulta que el contribuyente, digamos que siempre se mantenía en los 100 millones de ingresos, pero tenía compras anuales por más de 1.000 millones de pesos. Entonces, claro, en el cruce de la información exógena, pues salieron todas las compras, y con unos ingresos de 100 millones, ahí hay una presunción de ingresos. Entonces, tenía que ser responsable del IVA
Bueno, y la presunción de ingresos que se da por compras no declaradas. Entonces, en los cruces de información nos pueden reclasificar. Ahorita todo está cruzado. Usted comete un error en los ingresos y al mes de la declaración y al mes ya tiene el requerimiento de la DIAN para que corrija la declaración. ¿Sí? ¿No les ha sucedido? No puede ser que nosotros somos los únicos que nos tocan los que no nos dicen la verdad. Así como decía, no, hay que mirarlos a los ojos, como decía Marco Aurelio. No, sí, si ustedes hay una diferencia en el ingreso con el que le reportan a uno y el que tiene la administración tributaria, eso es automático que van a tener la solicitud de corrección. Ahora, se puede probar, yo he visto casos en los que hay contribuyentes que se equivocan de NIT y resulta uno recibiendo una millonada de una parte donde no recibió. Entonces la administración va a decir, oiga, usted me declaró 100 y aquí usted debió haber declarado 500. Pues ahí lo que hay que probar, yo se lo recomiendo, es que objetivamente con documentos, con certificaciones, con lo que sea. Porque si ustedes van ante el funcionario a decirle, no, yo no fui, él le va a decir, mire la exógena de tal empresa, vaya usted hable con ellos y que le arreglen la información. Entonces, ¿yo por qué voy a tener que ir a hablar con ellos? ¿Por qué tengo que arreglar el problema? Usted es el que lo tiene que arreglar, requiéralo. Porque le dejan la carga al contribuyente y si el contribuyente vaya y el otro no se la cambia, entonces esa es la única prueba para que usted demuestre más ingresos. No, señor, si eso llega a suceder, pues es un derecho de petición a la DIAN, señores. Ustedes son los que tienen la facultad de fiscalizar, les solicito que hagan visita y revisen que la información sea cierta. A mí no me pueden obligar por la responsabilidad de ese señor o de ese banco de una responsabilidad que yo tengo, que no tengo. Eso sí les recomiendo porque es muchas las veces en los que se equivocan y le apareció un ingreso, pues es la DIAN la que tiene que también entrar a probar. El cambio de responsables, esto es muy bueno, 1 año, no más antes eran 3 años, 1 año cumpliendo los requisitos para no ser responsable del IVA, para cambiarse del régimen. La administración tributaria podrá oficialmente reclasificar si formalmente cambia el establecimiento, unos requisitos objetivos para que lo cambien a uno de régimen. Lo que les decía, el RUT se tiene que entregar a todos, el que no es responsable del IVA lo tiene que entregar en todas las operaciones. La DIAN podrá desconocer toda operación tendiente a ver la responsabilidad como el fraccionamiento de la actividad empresarial. Esto lo vamos a pasar muy rápido porque yo sé que ninguno de nosotros ni de nuestros clientes hace esas prácticas. Retención en la fuente A. Puede llegar hasta el 50, pero tendría que el gobierno nacional reglamentarlo o con una resolución. Por ahora estamos en el 15. Retención del 100%. Esta es importante porque la retención del IVA aquí, esta retención está establecida sobre todo para los pagos o personas sin residencia en el país. Entonces, esto ha tomado auge desde la ley 1819 por la prestación de servicios desde el exterior, porque los servicios prestados desde el exterior de servicios tecnológicos tienen IVA y ahora ellos son responsables del IVA. Quien realice pagos al exterior tendrá que practicar la retención del IVA, salvo los pagos que se realicen por tarjeta de crédito. Entonces, me imagino que algunos estarán inscritos en Netflix, en Spotify, entonces todos estos pagos ya vamos a tener que pagar un IVA. ¿Y este IVA cómo se va a manejar? ¿Cómo lo van a presentar los contribuyentes del exterior? Bien sea presentando declaraciones o acogiéndose al sistema de retención en la fuente del IVA. Y los pagos que se realicen con tarjetas débitos, las tarjetas emisoras de estas tarjetas crédito o débito son las que están practicando la retención del 100% del IVA. Pero ahora, ¿quiénes son los que practican la retención del 100% del IVA? Los agentes de retención, o sea, las personas naturales que no son agentes de retención no tienen que practicar esa retención de IVA. O sea, entonces, si uno como persona
natural solo es agente de retención dependiendo del monto de los ingresos y si realiza actividades de comercio. Entonces, ese no tendrá que practicar, pero las sociedades, si contratan servicios desde el exterior, tendrá que practicar la retención del IVA. Y si es un servicio del exterior con un profesional que le está prestando ese servicio del exterior, pues tendrá que funcionar como esa retención del IVA, unos honorarios que está pagando al exterior, tendrá que practicar como esa retención del IVA teórica del 100%, pero la podrá tomar como descontable del impuesto a las ventas. También se podrá tomar como descontable al que no lo facture. Entonces, venimos, retención del 100% por suministro de servicios audiovisuales, que era el que estábamos mencionando, los servicios prestados a través de plataformas digitales desde el exterior, el suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia, el suministro de derechos, uso, explotación de intangibles, o sea, las franquicias, las regalías, otros servicios electrónicos digitales con destino a usuarios ubicados en Colombia. Agentes de retención del impuesto, seguimos con los mismos. Los proveedores de servicios, les decía, se pueden acoger voluntariamente al sistema alternativo, el pago del impuesto o al sistema de retención de la fuente. Para eso tendrán que hacer su trámite correspondiente en la DIAN. Dice que no se hayan acogido al sistema de declaración bimestral del IVA y se acojan voluntariamente al sistema alternativo de pago del impuesto.